Entonces, ¿por qué no empezamos de un poquito nomás una introducción, cómo se llaman, un poquito sobre usted? Yo soy José Luis Ventura. Yo soy Dolores Ventura. ¿Cuántos años tienen de casados? Nosotros tenemos 48 años. Wow. 48 largos años. Unos de esos años que estaban casados, estaban ya conociendo los caminos de Cristo y en otros años no, ¿verdad? Explícanos cómo estaba antes el matrimonio y luego cuando vinieron a los caminos de Cristo y cómo es después. Pues yo recuerdo que nuestro matrimonio estaba en una cierta unidad cuando nuestra filosofía por el movimiento comunista estaba fuerte por mucho tiempo. Pues teníamos unidad de propósito. Se puede decir que convivíamos como matrimonio, nos respetábamos como matrimonio, porque ambos éramos activos en el movimiento. Sí, yo creo que vinieron muchos problemas en nuestro matrimonio cuando nuestra hija empezó a tener depresión, una de nuestras hijas. Entonces ahí empezaron muchos problemas porque al principio nos culpábamos el uno al otro. Él decía, no, pues por tu culpa, por cómo las trataste. Y yo, no, eres tú, porque... Y ahí nos estábamos culpando el uno al otro. Y entonces, pues empezamos a tratar de buscar qué estaba pasando, porque no podíamos comprender lo que estaba pasando. Pero ahí nuestro matrimonio empezó a caer. O sea, ya no nos podíamos entender. Cuando ya llegaron problemas que estaban más grandes de que ustedes podían entender, ni tenían ni poder ni para... Cuando ya no se relacionaba al comunismo que nosotros estábamos buscando. Nosotros no sabíamos que la depresión de mi hija tenía que ver con nuestras ideas comunistas y la falta de esperanza que ella sentía en el mundo. Nosotros no relacionábamos el problema de ella con nuestro compromiso con el comunismo. Pero sí nos preguntábamos por qué. Y claro, no teníamos la respuesta. Entonces ahora vamos a adelantarnos un poquito para ya vinieron a Caminos de Cristo y cómo era eso. No me tienen que decir todo su testimonio, pero empezaron a caminar con Cristo y su relación con Dios, pues, pero antes de que se involucraron al ministerio Kingdom Prayer Ministries, ¿cómo estaba la relación con ustedes dos y con Dios? Pues tenemos que ir un poquito más para atrás porque nuestros problemas se agravaron demasiado cuando nuestra ilusión por el movimiento comunista cayó hasta el suelo. El mundo vivió la caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, y todo eso golpeó nuestra ilusión, cayó al suelo, nuestra esperanza de cambiar el mundo por medio de la revolución. Y claro, al perder nuestras ilusiones, los dos caímos en depresión. Yo busqué el alcoholismo y ella se sentía muy mal. Y empezamos a pelear mucho. Sí, o sea, empezamos a pelear porque ya no nos podíamos entender. Y luego otra hija también cayó en depresión. Y pues yo también caí un poco en depresión porque entonces sentí que, pues ya, decía yo, ya no tenemos partido. Ya mis hijas habían crecido, ya se habían ido. Entonces yo pensaba, no, pues ya es mejor que me muera. Yo ya me quería morir porque al cabo ya habíamos acabado y yo sentía que ya se había acabado. Ya mis hijas crecieron, ya la idea que yo tenía de una sociedad mejor se acabó, ya no tenía nada.
ninguna esperanza, Ya no. ningún propósito de vida. ¿Y qué entonces, cómo Dios metió su mano allí y se hizo saber? Pues aquí es donde se puede ver cómo Dios actúa de manera misteriosa y milagrosa. A mí, por ejemplo, debido a que empecé a tomar, empecé como alcohólico, tuve que ir a un grupo de recuperación y allí conocí un amigo que me invitó a la iglesia. Y yo fui porque era mi amigo. Entonces de ahí vinieron a visitarme a la casa y yo confesé, hice la confesión de creer eh, en Dios, nomás porque el Señor me dijo, si hace la confesión, vendrá el Espíritu de Dios sobre usted y le va a contestar todas las preguntas y todas las dudas que usted tiene. Y yo pensé, le voy a demostrar a este Señor que no va a venir ningún espíritu. E hice la confesión y entonces empecé a notar la presencia de Dios. Pues a mí el Señor había empezado a obrar desde que mi hija estaba en la depresión, la primera. El Señor había empezado a trabajar conmigo, porque Él trabajó conmigo por muchos años, como unos, bueno, pues han de haber sido como unos, antes de que yo lo aceptara, tuvo que trabajar conmigo, yo creo como unos 9, 10, no, eran más, como unos, hasta que empecé a ir, empezó en el 91 y hasta que yo empecé a ir a la iglesia era el 2002. Era el 2002 cuando acepté a Cristo Jesús. Pero Él ya había estado trabajando todos esos años conmigo. El corazón. Duro, muy duro. Entonces ahora vinieron a los caminos de Cristo milagrosamente los dos y entonces empezaron a caminar. ¿Y qué han notado? ¿Cómo se involucraron en el ministerio Kingdom Prayer Ministry? Bueno, como tú dices, fuimos cristianos por varios años y cristianos muy regulares, y asistiendo a la iglesia cada domingo, pero en verdad no había transformación. Todavía muy pecadores y yo hasta incluso fui a la cárcel. En la cárcel leí por fin la Biblia 3 veces, del principio al fin, y empecé a entender el Evangelio. Ahí me agarré de Dios porque tenía temor de que me fueran a golpear los presos. Y estaba yo agarrado de Dios y enseñé la Biblia todos los días en el estudio bíblico. Todos los días estudiábamos la Biblia y yo dirigía el estudio. Y muchos prisioneros venían a recibir oración para que yo orara por ellos. Cuando salí de la cárcel, pues regresé otra vez a mi vida regular de creyente, haciendo amistades, asistiendo a estudios bíblicos, retiros espirituales, pero transformación realmente no había. Hasta que me invitaron a Kingdom Prayer Ministry, el Ministerio de Liberación, y empecé a ver el mover del Espíritu, liberando a las personas, cómo los demonios son reales y Dios puede someterlos y ponerlos de rodillas y liberar a las personas. Entonces empecé a ver a Dios como un Dios vivo, un Dios real. Y la otra cosa es que yo sabía que para participar en la lucha, en la guerra espiritual, tenía que luchar por no darle motivo al diablo. Entonces empecé a caminar más en santidad, buscando ser efectivo y no darle al diablo la oportunidad de entrar en mí. Y entonces he visto una transformación en mi dedicación, en mi amor por las almas perdidas,
ahora siento una pasión por Cristo. Bueno, pues yo desde que acepté, o sea, que escogí creer en Dios, porque ya lo había conocido, porque Él se manifestó a mí, siempre siguió avanzando, avanzando. No quiere decir que no pecaba o que no, pero seguía avanzando porque el Señor siempre me estuvo enseñando. O sea, yo lo vine a reconocer como un padre verdadero, que siempre nos cuida, nos protege, nos provee y que siempre está como enseñándonos para que avancemos en el camino de Cristo Jesús. Y yo siempre le pedía que me hiciera una guerrera de oración. Yo le decía que yo quería hacer eso, yo quería ser una guerrera de oración. Y cuando supe del Kingdom Prayer Ministry, que era por orar, entonces sentí que yo era de ahí. Yo tenía que ir a orar. Tenía que ir a orar a Kingdom Prayer Ministry. Tenía que, de alguna manera, probar que Dios es real. Es real y tiene mucho poder. Todo esto vino a cambiar nuestro matrimonio radicalmente porque al participar en la liberación de las personas, nosotros mismos hemos sido liberados de muchas ataduras y ya no nos culpamos uno al otro pensando que ella causa mi infelicidad o que yo causo su infelicidad, sino que tenemos que resolver las ataduras que el demonio tiene sobre nosotros o había tenido sobre nosotros por muchos años. Hemos ido quebrando todo eso y nuestra unidad como matrimonio ha mejorado mucho. Sí, así es, porque por fin llegamos a comprender porque anteriormente yo estaba tratando siempre de cambiarlo a él, sus cosas que no me gustaban, luchar, y él lo mismo trataba conmigo. Y eso no nos llevó a ningún lado, a ninguna solución. Entonces ya cuando empezamos a aceptarnos como somos, entonces ahí empezó un cambio grande, ¿verdad? Porque entonces empezó a manifestarse más el amor, más la comprensión, y conforme íbamos confiando y creyendo más en Dios, eso también nos fue mostrando que Él es el único que puede cambiar a las personas. Nosotros no podíamos hacer nada. Uh-huh.